El tema que nos toca, y es el último tema en la serie, es el santuario y el adventismo. Cuando hablamos del tema del santuario, en los tiempos modernos, obviamente hemos hecho la observación que el pueblo judío ya no tiene santuario. Desde el año 70 de nuestra era, el santuario en Jerusalén fue destruido por los romanos. Y desde entonces no ha habido santuario terrenal, pero tenemos un santuario celestial, donde Jesucristo está ministrando a favor de su pueblo. Pero pasó algo en la historia de la iglesia, de lo cual los apóstoles habían predicho, que había de venir una gran apostasía. La iglesia había de desviarse de la fe, y muchos creyentes habían de escuchar fábulas. Y el resultado sería que el tema del santuario celestial y de nuestro sumo sacerdote había de ser perdido por varios años en la oscuridad de la ignorancia y de un nuevo sacerdocio humano que intentaba reemplazar el ministerio de Cristo en el cielo. Y es dentro de ese contexto que este tema de salvación, este plan divino de Dios de salvar al hombre y de el ministerio de Cristo desde su ascensión fue perdido, hasta que llegó el tiempo del cumplimiento de la profecía. Y entonces Dios comenzó a moverse entre los creyentes y hubo un gran despertar espiritual en diferentes partes del mundo, todo a la misma vez, lo cual indica que era de Dios, donde la gente estaba estudiando las profecías bíblicas, especialmente el libro de Daniel y Apocalipsis. Es en ese contexto que nosotros encontramos la experiencia del movimiento adventista bajo su líder, Guillermo Miller. Cada vez que hablamos del comienzo del adventismo y luego la iglesia adventista, tenemos que mencionar el nombre y la vida de esta persona sobresaliente, Guillermo Miller, en inglés William Miller. Y para que ustedes tengan una idea de quién era Guillermo Miller, tengo aquí una cita de Ellen G. White. Y esto tiene peso en dos sentidos. Por una parte, Ellen G. White, cuando era ya una niña, ella experimentó y pasó por la experiencia del movimiento adventista. Ella conoció personalmente a Guillermo Miller, ya como un señor anciano y bastante adulto. Y a la misma vez ella también luego, como hemos de notar, recibió el don de profecía. Y también desde esa perspectiva ella habla. En el libro Cristo en su santuario, página 54, ella describe a Guillermo Miller de esta manera: un agricultor íntegro y de corazón recto, que había llegado a dudar de la autoridad divina de las Santas Escrituras, pero que deseaba sinceramente conocer la verdad, fue el hombre especialmente escogido por Dios para dar principio a la proclamación de la segunda venida de Cristo. Ese era Guillermo Miller. Un hombre simple, sencillo, sincero, que al principio tenía dudas, pero luego el Señor, a través de experiencias que tuvo en la vida, el Señor lo guió a nuevamente confiar en la palabra de Dios y comenzó a estudiar la palabra de Dios. Y se convirtió en un estudiante serio de la palabra inspirada, la Biblia. Y eso él fue un ejemplo de lo que todo creyente, todo cristiano debe ser. Un estudiante serio de la palabra de Dios. Una de las aportaciones de Guillermo Miller a la iglesia adventista que vino luego fue
la manera que él interpretaba la Biblia. Y quiero presentar algunas de esas reglas que él tenía, y ustedes van a pensar si eso aplica a algunas de nuestras prácticas hoy. Por ejemplo, cuando él comenzó a estudiar la Biblia, y pues claro, llegó a las profecías, como vamos a ver, él comenzó aplicando estas reglas de interpretación bíblica. Una, él decía, cada palabra debe tomarse en cuenta al estudiar el tema presentado en la Biblia, es decir, tomar en serio lo que la Biblia dice. Toda la escritura es necesaria y puede ser retenida por aplicación y estudio diligente. Es decir, si estudiamos podemos aprender de ella. Las escrituras deben ser su propio expositor. Es un principio muy importante. En otras palabras, que las escrituras se interpreten a sí mismas. Necesitamos comparar pasaje con pasaje. De hecho, eso es un principio enseñado por la Reforma Protestante. También él decía, Dios ha revelado las cosas que han de suceder por visiones en figuras y parábolas. Así que él daba también importancia a esa manera de comunicar de Dios en la Biblia. Y la regla más importante, decía él, es que debes tener fe. Al fin, sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe es imposible apreciar lo que la Biblia tiene que comunicar. Así que comenzó a estudiar la Biblia tomando en cuenta esas reglas, y comenzó con Génesis. Pasó cada versículo, cada capítulo de la Biblia, y él no avanzaba sin aplicar esos principios. Y pues claro, llegó al libro de Daniel y comenzó a ver las profecías de Daniel, y específicamente el versículo 14 de Daniel 8, que dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Él comenzó a ver esta profecía como teniendo relevancia para su tiempo. Miller hasta este momento había dedicado 2 años al estudio de la Biblia, cuando en 1818 llegó a tener la solemne convicción de que en unos 25 años después aparecería Cristo para redimir a su pueblo. Imagínese usted teniendo esa convicción, ¿cómo reaccionaría? ¿Qué cree que sería su deber si fuera usted el que hubiera llegado a esas conclusiones? Pierre Miller expresa luego sus convicciones en ese momento de esta manera, y lo citamos a él. No necesito, dice él, hablar del gozo que llenó mi corazón ante tan bella perspectiva, ni de los ardientes anhelos de mi alma de participar del júbilo de los redimidos. Qué lindo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros nos sentiríamos gozosos de saber que Cristo está ya a las puertas? Él sigue diciendo, la Biblia fue para mí entonces un libro nuevo. Era esto en verdad una fiesta de la razón. Interesante como lo expresa. Una fiesta de razón, ¿por qué? Porque él decía, tú estudias la Biblia, la puedes entender, pasa por el ejercicio intelectual, lo entiendes y te goza en la verdad en la cual tú has llegado. Eso suena muy adventista, ¿no es cierto? Todo lo que para mí había sido sombrío, decía él, místico u oscuro en sus enseñanzas, había desaparecido de mi mente ante la clara luz que brotaba de sus sagradas páginas. Y oh, cuán maravillante y gloriosa aparecía la verdad. Para él, la verdad que él había descubierto de las profecías bíblicas, la verdad que él entendía en Daniel de que Cristo estaba cerca y que en 25 años había de aparecer, era algo que cambió su vida para siempre. Junto con el libro de Daniel, estudió el libro de Apocalipsis, porque es imposible que estudiemos Daniel sin el Apocalipsis, porque son los 2 libros que de toda la Biblia hablan con el mismo lenguaje. De hecho, en términos
teológicos se habla de la literatura apocalíptica, que es una forma de escribir, y estos dos libros son los únicos libros en la Biblia que tienen ese modo de escribir. Y al estudiar estos libros, él encontró que la hora del juicio de Dios había llegado. Pasajes que hoy en día entre el adventismo son parte íntegra de nuestro mensaje. Guillermo Miller los leía y dio significado en ellos para la venida de Cristo. Por ejemplo, el mensaje de primer ángel, Apocalipsis 14:6, donde dice: vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y raza y lengua y pueblo. Decía a gran voz: temer a Dios y darle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorar al que hizo los cielos y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. Guillermo Miller encontró en este pasaje la verdad del mensaje de que el juicio había llegado. Un mensaje que debía proclamarse y que él conectaba con la segunda venida de Cristo. Y no hay por qué dudar la razón por qué llegó a esas conclusiones. El mismo capítulo de Apocalipsis 14, el versículo 14 en adelante, describe precisamente la venida de Cristo. Cuando dice: y miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube estaba sentado uno semejante al Hijo del Hombre. Tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz afilada. Y otro ángel salió del templo gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque ha llegado la hora de cegar, porque la mies de la tierra, ¿qué dice? Está madura. Todos estos pasajes ayudaron a Guillermo y a sus seguidores a llegar a la conclusión de que Jesús había de venir en 25 años, del momento que él comenzó a llegar a esas conclusiones. Y este movimiento comenzó a expandirse grandemente. Pero Guillermo Miller no quería predicar esto. Él llegó a esas conclusiones de manera muy privada, y él no quería predicarlo. Él oraba al Señor: Señor, por favor envía a otra persona que lo haga. Pero él dice que el Señor no lo dejaba quieto. Su corazón estaba sin poder descansar, porque Dios estaba llamándolo a predicar. Así que un día dice él que él hizo un pacto con Dios. Y dijo: Señor, si alguien viene y me invita a predicar, yo predico. Si no, aquí nos quedamos. Él pensó que con eso él iba a quedar bien, porque nadie lo conocía a él como predicador. Esto era un agricultor, él nunca había predicado. Y tan pronto terminó su oración, escucha, alguien a la puerta. Va a la puerta y era su sobrino, que le dice: tío Guillermo, nuestro pastor no va a estar el próximo domingo y ha indicado a ver si usted podía predicar acerca de eso que está estudiando. Dice él que estuvo muy molesto y se fue a discutir con Dios, pero ya él había hecho un pacto y obligado tuvo que ir a predicar, y así comenzó su ministerio. Predicó y la gente quedó muy asombrada, impactada. No solamente él anunciaba de que Cristo venía, estaba todos los estudios que hoy conocemos muy bien de la profecía, la estatua de Nabucodonosor en el capítulo 2, los diferentes imperios, capítulo 7. O sea, la gente comenzó a estudiar profecía y ver que la profecía se va cumplido tal como Dios había indicado. Eso le daba credibilidad a sus convicciones de que Cristo había venido al final de los 2300 años. Y así comenzó un gran movimiento aquí en Estados Unidos. Y aunque otras partes también existían, pero el movimiento fue mayormente aquí en los Estados Unidos. Y comenzaron a llamar a las iglesias a salir de ellas. Y esto, pues claro, no sucedió al principio. Al principio
todos estaban como creyentes estudiando la Biblia. Esto no era la intención de crear una nueva denominación, porque Cristo está cerca, no hay tiempo para crear una nueva denominación. La idea es que la iglesia cristiana despertara y aceptara el mensaje profético del tiempo y se preparara para la segunda venida. Pero ellos, a medida que comenzaron a crecer, vieron que las iglesias comenzaron a cambiar. Al principio las iglesias los invitaban a predicar, porque los pastores estaban impactados también por este mensaje y les interesaba. Pero a medida que comenzó a crecer el movimiento, entonces comenzaron a cerrar las puertas a las iglesias. Después de eso comenzaron a borrar a los miembros de las iglesias que asistían a las reuniones de Miller. Y de esa manera la gente estuvo obligada a tener que decidir si mantenerse fiel a sus tradiciones o aceptar las verdades bíblicas que ellos estaban aprendiendo. Y así muchos de ellos, como la familia Harmon, de donde salió la señora Ellen White White, fueron despedidos de sus iglesias y se unieron al movimiento para seguir proclamando el mensaje. Y pues, claro, ¿y cuál era el mensaje? Bueno, el mensaje todo estaba centrado en un solo versículo. Pues claro, para llegar a las conclusiones tenían que estudiar el contexto mayor. Pero Daniel 8:14 era el versículo fundamental para el fuego que mantenía este movimiento caminando. Donde dice, y él dijo hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Guillermo, quien había leído toda la Biblia, encontró este principio que él entendió había que aplicarse a esta profecía. En Ezequiel, el capítulo 4, versículo 6, donde dice, te he fijado un día por cada año. De ahí surge el principio día por año. Así que él llegó a la conclusión que esos 2300 días, de los cuales Daniel hablaba en Daniel 8:14, tenía que ser entonces años. Y si son años, entonces debía calcularse el punto de su comienzo y se puede llegar al punto de su culminación. Y si se podía llegar al punto de su culminación, entonces tendríamos razón para saber sin lugar a duda el año cuando Cristo había de aparecer en gloria. Y cuando estudió las profecías, Daniel en el capítulo 9 da el punto de partida de la profecía con el decreto de Artajerjes, el rey de Persa, y ahí que yo me lo leyó Daniel 9:25, donde dice, sabe pues y entiende que de la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Así que había de salir una orden para restaurar a Jerusalén, no solamente sus muros, su ciudad, sino su gobierno y su forma de adorar, el culto. Y esta orden había de marcar históricamente el principio de la profecía. Y esto surgió o ocurrió en otoño del año 457 a.C. Así que al descubrir eso ya tenía el año de partida, y específicamente otoño de ese año 457 a.C. Ahora Daniel 8:14 establecía el punto clave para poder marcar la cronología en el tiempo histórico y llegar al punto final o al año cuando, en su convicción, Guillermo entendía que Cristo había de venir. Y esa conclusión, de acuerdo a los cálculos, porque después de ahí era asunto de matemática, llegó a la conclusión que Cristo venía en 1844. Ahora, ¿por qué Guillermo Miller llegó a la conclusión que Cristo venía en 1844? Hemos estudiado durante la semana el significado de la purificación del santuario. Hemos observado que esto es un lenguaje del día de expiación. También hemos observado que este es el lenguaje del juicio en el contexto judío y que prefiguraba el juicio final. Todo eso coincidimos con Guillermo y el movimiento adventista.
ellos también lo entendían así, con la diferencia de que ellos entendían, al igual que el mundo cristiano de aquel tiempo, que el santuario no era un lugar en el cielo, sino que el santuario era la tierra. Y por lo tanto, la purificación del santuario era la purificación de esta tierra ¿con qué? Con fuego. Esa era la creencia. De hecho, si en algo debemos culpar al movimiento millerita, es en el hecho de que en todo siguieron las reglas que Guillermo Miller mismo había establecido, de dejar que la Biblia se explique a sí misma, con excepción de este punto. En este último punto, un punto tan importante. Y sin embargo, siguieron la tradición de lo que se creía en aquellos días. Algún propósito tenía el Señor. Así que ellos pensaban, entonces, la tierra era el santuario, purificación es con fuego, así que es la tierra, va a ser juzgada, como el Señor había anunciado, viene el Señor Jesús por segunda vez. Luego, después de mucho estudio y diálogo, pusieron una fecha específica. Otoño, el día 22 de octubre de 1844, como el día cuando ellos habrían de ver sus penas y tristezas venir a su fin. Ellos esperaban que ese día iba a ser el gran día de liberación. Pues claro, había gente que se estaba burlando de ello y fue una gran prueba para ellos mantenerse creyendo en esto, pero sus convicciones eran claras y estaban dispuestos a sufrir la persecución física muchas veces, otras veces emocional, el abandono de familia, todo porque en ese día no va a importar nada de eso, porque en ese día nos vamos a casa. La experiencia es en sí misma, mis hermanos, es muy hermosa, pues fue muy genuina para muchos de ellos. Pero lamentablemente, como tú y yo sabemos, llegó esa fecha. Y ellos esperaron como muy buenos tradicionistas a la medianoche. Ellos esperaron hasta la medianoche y nada pasó. Y eso en la historia del movimiento adventista se llama el gran chasco. Cristo no vino y fue un gran chasco. Fue tan grande que el movimiento se deshizo. Algunos volvieron a sus trabajos, otros dejaron la fe cristiana, otros se volvieron fanáticos y comenzaron a inventarse doctrinas que después de eso establecieron nuevas denominaciones y nuevas religiones. Pero hubo un grupo pequeño que comenzó como unas 3, 4 personas que dijeron, aquí tiene que haber algo. Nosotros no sabemos por qué pasó esto. Pero la profecía no puede estar equivocada. ¿Por qué ellos decían eso, mis hermanos? Yo y ustedes estamos en un tiempo de reflexión porque realmente estamos estudiando la razón por qué existimos como iglesia adventista. Hasta ese momento, todas las profecías que ellos habían estudiado de Daniel se habían cumplido. La estatua de Daniel 2, con todos los metales representando diferentes imperios, se cumplió a la letra, ¿sí o no? Las bestias de Daniel 7, representando los imperios y sus desarrollos en detalle hasta el sistema papal que había de surgir después del Imperio Romano, se cumplió a la letra, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo es que no se cumple lo que había de pasar al final de 2300 días proféticos? Esa era la prueba. Y ese grupo comenzó a hacer esas preguntas. Pero mis hermanos, Dios nunca desampara a su pueblo. Y mis hermanos, esa noche fue amarga, pero fue una noche de oración como nunca antes ellos han entendido. Y esto nos lleva a uno de los grandes pioneros de esta iglesia, Hiram Edson. Hiram Edson estaba junto con sus compañeros esa noche, ahora el 23 de octubre de 1844, en este
este granero o granja, que todavía existe. Es una foto real. Ahí estaban ellos, a escondidas, llorando amargamente, orándole al Señor por respuesta. ¿Por qué no sucedió lo que ellos esperaban? Porque la profecía era cierta, es decir, la palabra de Dios no iba a fallar. Y este es el testimonio de Irán. Y lo voy a citar. Nuestras expectativas, decía él, iban en aumento mientras esperábamos la llegada de nuestro Señor, hasta que el reloj marcó las 12 a medianoche. El día había pasado y el chasco que experimentamos fue terrible. Nuestras más caras esperanzas y expectativas fueron barridas y nos sobrevino un deseo de llorar como nunca antes. La pérdida de todos los amigos terrenales no se hubiera comparado con lo que sentimos entonces. Lloramos y lloramos hasta que el día amaneció. Me decía a mí mismo, mi experiencia adventista ha sido la más brillante de toda mi vida cristiana. ¿Ha fallado la Biblia? ¿No hay Dios, ni cielo, ni ciudad de oro, ni paraíso? ¿Es todo nada más que una fábula astutamente inventada? ¿No hay realidad detrás de nuestras más caras esperanzas y expectativas? Comencé a sentir que podría haber luz y ayuda para nosotros en nuestro dolor. Dije a algunos de los hermanos, vayamos al granero. Entramos en este, cerramos las puertas y nos arrodillamos delante del Señor. Oramos fervientemente porque sentíamos nuestra necesidad. Continuamos en ferviente oración hasta que recibimos del Espíritu la certeza de que nuestras oraciones habían sido aceptadas y que se nos daría luz. La razón de nuestro chasco sería explicada en forma clara y satisfactoria. Después del desayuno, dije a uno de mis hermanos, vayamos para ver y animar a algunos de nuestros hermanos. Salimos, decía él, y mientras pasábamos por un gran campo, me sentí detenido en medio de él. El cielo pareció abrirse ante mi vista y vi definida y claramente que en vez de que nuestro sumo sacerdote hubiera salido del lugar santísimo del santuario celestial para venir a esta tierra en el 10º día del mes séptimo, al fin de los 2300 días, había entrado por primera vez en ese día en el segundo departamento de aquel santuario, y que tenía una obra que realizar en el lugar santísimo antes de venir a la tierra, que había venido a las bodas, o en otras palabras, al anciano de días, para recibir el reino, el dominio y la gloria, y que debíamos esperar su retorno de las bodas. Hermanos, Dios contesta las oraciones fervientes. Su oración fue contestada el próximo día. Él comenzó a entender entonces que el santuario del cual se refería el libro de Daniel es el santuario celestial, del cual habla el Nuevo Testamento, especialmente el libro de Hebreos. Y que teníamos un sumo sacerdote y que él comenzaba una fase final en su ministerio. Este entendimiento comenzó al otro día del chasco. Comenzó a entender que lo que entonces comenzaba en ese día era el día de expiación, el Yom Kippur conocido en los rituales judíos. Que en 1844 marcaba no el fin de este mundo, sino el comienzo del juicio en el cielo y la purificación del santuario, o el juicio celestial, que era prefigurado por el día de expiación. Y ese día
Era un día muy solemne, donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y hacía una purificación por todo el santuario, buscando la reconciliación de Dios con el pueblo como un todo. Levítico 16, versículo 30 dice, porque en este día se hará expiación por vosotros para purificaros, y quedaréis purificados de todos vuestros pecados delante de Jehová. Y 1 Pedro, el capítulo 4, versículo 17, aclara que el juicio comienza por la casa de Dios. Así que esto comenzó a apreciarse en la mente de los pioneros, que comenzaron a compartir con todos los que podían esta realidad del juicio que había comenzado en el cielo en octubre 22 de 1844. De esa manera, aquellos que estaban desanimados porque no entendían qué había pasado con relación a la profecía de 2300 días, comenzaron a entender, estudiando la Biblia, como dice Hebreos 8, 1 y 2, que ahora bien el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Comenzaron a entender que hay un santuario en el cielo donde el Señor está haciendo una obra a nuestro favor. Entendieron el pasaje como Hebreos 7:25, donde dice, por esto también Cristo puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre para interceder por ellos. Estos pasajes del libro de Hebreos sirvieron de mucho ánimo a los pioneros que comenzaron a compartir el mensaje y la explicación de lo que había pasado. Octubre 22, 1844. Aquellos tiempos, los medios de comunicación era una carta, era lo más rápido y tomaban meses. Y los vehículos, bueno, si usted pudiera conseguir caballos más rápido, pues eso era lo más rápido que usted podía llegar. Y si le añadía una carreta, pues el caballo pobre, el caballo tenía que ir más lento. Así que poco a poco, a través de todos esos medios, a medida que ellos movían de un lugar para otro, los pioneros adventistas comenzaron a compartir la explicación a aquellos que estaban desanimados, algunos que habían dejado la fe, para reanimarlos y llamarlos a unirse ahora a una nueva causa y proclamar la verdad de lo que había sucedido en 1844. ¿Esto pasó en qué mes? En octubre, ¿verdad? Diciembre de ese mismo año, habían unas jovencitas teniendo un culto de oración en la casa. Entre esas jovencitas estaba una jovencita o señorita llamada Elena Harmon. Diciembre de 1844. Y mientras ellos oraban, se nos cuenta que ella, la joven Elena, fue tomada en visión. Y recibió una visión donde ella veía el movimiento adventista caminando por un camino angosto hacia el cielo. Nos dicen, o ellos nos dicen en la descripción de la visión, que mientras las personas se mantuvieran mirando hacia Cristo, se mantenían en el camino. Pero cuando las personas quitaban su vista de Jesús, caían al abismo. Al frente le esperaba Jesús en la santa ciudad de Jerusalén. Atrás, en esta luz que encontramos en la vista, ella que describe, era la proclamación del mensaje del primer ángel, indicando que el movimiento adventista había sido guiado por el Señor, y si nos manteníamos mirando hacia el frente, hacia nuestro Señor, llegaríamos a nuestro destino, al cielo. Junto
con la explicación bíblica que Hiram Edson y otros comenzaron a descubrir. Junto con el estudio del libro de Hebreos, esta visión que llegó unos meses después, específicamente 2 meses después, sirvió para reafirmar la experiencia genuina que ellos habían tenido en 1844, en octubre, y todo el movimiento adventista, y también para animarlos a continuar estudiando y buscando de Dios, porque Dios estaba en todo esto y tiene un propósito para ellos. Así que de esa manera continuaron los pioneros animándose y dando este mensaje y enseñándolo. Entre esos pioneros estaba Olsen Russell Loomis Crozier, que junto con Hiram Edson comenzaron a estudiar las implicaciones del santuario y la prefiguración o sombra en el tiempo de los judíos y lo que eso hablaba acerca del cumplimiento profético. Y Crozier comenzó a escribir del santuario celestial ya para marzo de 1845, apenas unos meses después del Gran Chasco. Pero fue en febrero de 1846 cuando expuso su conocimiento más completo sobre el tema en el periódico llamado Day Star Extra, de febrero 7 de 1846, bajo el título La Ley de Moisés. Y allí expuso estas conclusiones, 6 puntos. Según Crozier, y claro, históricamente hablamos de las conclusiones de Crozier, pero realmente fue el resultado del estudio de Hiram Edson, él y otro médico. Y esas fueron las conclusiones. 1. Existe un santuario literal en el cielo. ¿Cuánto dicen amén? Yo quiero que ustedes observen que las conclusiones a las cuales él llegó, aunque quizás hoy las expresaríamos un poco distinto, básicamente son nuestras creencias hoy, como adventistas. Existe un santuario literal en el cielo. 2. El santuario hebreo era una representación visual completa del plan de salvación según el modelo del santuario celestial. Así como el sacerdocio terrenal tenía un ministerio en 2 fases, en el santuario del desierto, así también Cristo tiene un ministerio en 2 fases en el cielo. La primera fase comenzó en el lugar santo a su ascensión. La segunda fase, el 22 de octubre de 1844, cuando Cristo se movió del primer apartamento del santuario celestial al segundo. Así que el antitipo o antitípico o día de expiación celestial comenzó en 1844. Punto 4. La primera fase del ministerio de Cristo tenía que ver con el perdón, mientras que la segunda tiene que ver con borrar los pecados y la purificación del santuario y los creyentes individualmente. 5. La purificación de Daniel 8:14 concernía la purificación del pecado y por lo tanto fue efectuado por sangre y no por fuego. Y 6. Pasaría un periodo de tiempo desde el comienzo del ministerio de Cristo en el segundo apartamento y la segunda venida. Mis hermanos, a mí me impresiona la manera que el Señor fue guiando a estos pioneros que tomaron muy en serio el estudio de la palabra de Dios y el estudio específico de las profecías. Luego se unieron a ellos José Bates. Este pionero fue también cofundador luego de la iglesia adventista. Decimos esto porque no todos los pioneros que hemos mencionado fueron parte de la iglesia adventista. De hecho, Crozier, que acabamos de mencionar con los 6 puntos, él nunca llegó a ser adventista del séptimo día. Nunca. Sin embargo, Dios lo usó en ese tiempo para aportar al desarrollo de esta importante doctrina. Pero José Bates sí, que iba a ser uno de los cofundadores de la iglesia, y
Y en mayo de 1846, ese mismo año, José Bates recomienda el estudio de Crozier sobre el santuario, comentando, y cito, es superior a cualquier cosa de este tipo por demás. Otras palabras, es lo mejor que he estudiado acerca de ese tema. Y así él lo promovió, y una persona de influencia, muy respetado por los pioneros por su edad, era un capitán de barcos retirado y le tenían gran estima. Así que muchos comenzaron a estudiar y tomaron en serio este estudio. Luego Elena White, ya de White porque se casó con James White, otro pionero y cofundador de la Iglesia Adventista. En el año siguiente, ella escribió: el Señor me mostró en visión hace más de un año que el hermano Crozier tenía la verdadera luz en cuanto a la purificación del santuario, y que era su voluntad que el hermano Crozier escribiera la explicación que nos había dado en el Day Star Extra, el periódico, del 7 de febrero de 1846. Así que el documento de Crozier de los 6 puntos acerca del santuario son afirmados por José Bates, que es respetado y de influencia entre los pioneros, y también es auspiciado ahora por la señora Ellen White, que era una joven que el Señor le había dado el don de profecía. Ella también dijo en A Word to the Little Flock, es un librito pequeño, en la página 12, dijo: me siento plenamente autorizada por el Señor para recomendar ese extra a cada santo. Y así la gente iba tomando más en serio ese estudio, como una explicación de lo que sucedió. El estudio de la Biblia de Crozier, junto a Elson y el Dr. Hahn, terminó contestando las preguntas con relación a la identidad del santuario y la naturaleza de la purificación. Además, indicaba que había ocurrido al final de los 2300 días proféticos de Daniel 8:14. Otros que contribuyeron a esta doctrina de santuarios son Emily C. Clemens, que en 1845 editó un periódico a mediados del año 1845 titulado Esperanza dentro del velo, hablando del ministerio de Jesús en el Santuario Celestial. También G.W. Peavy escribió en abril de 1845 que Cristo había terminado la obra, dijo él, tipificada por el continuo ministerio previo al día 10º del 7º mes, y en ese día entró al lugar santísimo. Así que, si pueden observar, mis hermanos, esta conclusión no llegó a través de una sola persona. Varias personas, y muchas veces independientemente el uno del otro, entre los pioneros que sobrevivieron el gran chasco, estudiaron y llegaron a la conclusión unánime de lo que hoy nosotros tomamos por sentado, que son las enseñanzas bíblicas del santuario celestial. Elena Harmon, luego la señora White, temprano en 1845, reportó una visión donde vio al Padre levantarse del trono, dice ella, y un carro de llamas entró en el lugar santísimo, al interior del velo, y se sentó. Esto está en Primeros Escritos, página 55. Otra vez hablando de un movimiento del lugar santo al lugar santísimo, como algo que ocurrió en 1844. El doctor George R. Knight, historiador adventista, ahora está retirado, tuve el privilegio de tomar clases con él, nos deja saber en su libro Lest We Forget, página 57, y cito: aunque sus visiones, es decir, las visiones de Elena White, armonizaban con las conclusiones de la Biblia de Crozier y otros, debemos recordar que ella no tenía ninguna prominencia o autoridad en el adventismo en ese tiempo. Ella era desconocida. Para ellos, ella era simplemente una niña de 17 años que decía tener visiones. Eso nos impacta un poco a nosotros, porque nosotros ya después de tantos años, los escritos de White tienen mucha credibilidad para nosotros como iglesia.
Pero cuando ella comenzó su ministerio, era una niña, era joven, era mujer. En aquellos tiempos no tenía mucha credibilidad, aparte de aquellos que la conocían y sabían que era una mujer devota y sincera. Y todo esto para decir, mis hermanos, la doctrina del santuario no vino a través de Elena de White. La doctrina del santuario vino por el estudio de la palabra de Dios, como lo hemos mostrado aquí. Claro, Elena White estuvo de acuerdo con esas enseñanzas y las reafirmó, y algunas visiones también afirmaron la enseñanza. Pero la doctrina del santuario no fue algo que vino por visiones. Dice el gran historiador, ahora descansa en el Señor, tuve el privilegio de conocerle ya ancianito, C. Marvin Maxwell, hablando de esto, dice: la doctrina del juicio investigador pre-advenimiento no fue inventada por los adventistas del séptimo día. De hecho, muchas de sus características, dice él, estaban escritas y en circulación antes del gran chasco del 22 de octubre de 1844. Y las otras fueron desarrolladas de la Biblia por gente que por lo general no eran ni llegaron a ser adventistas del séptimo día. Ahí yo digo, mis hermanos, ¿a quién le pertenece este mensaje? Mensaje proviene de Dios. Y Dios usó diferentes personas en diferentes circunstancias para enseñárnoslos a nosotros. Así que el mensaje, mis hermanos, no vino como algunos creen hoy en día entre nosotros, equivocadamente. No llegó por una visión que Elena White recibió y entonces escribió el gran conflicto y ahora todos creemos en la doctrina del santuario. No, hermanos. La doctrina bíblica llegó como ha llegado la doctrina a todos aquellos creyentes que con sinceridad han estado buscando la respuesta a sus preguntas bíblicas, orando y estudiando la Biblia. Si algo nosotros debemos aprender de los pioneros de esta iglesia, es que debemos buscar respuesta en la Biblia a través de oración. Así que las doctrinas pilares ya en 1848, y 1948 son 4 años después, ¿verdad?, del gran chasco. Ustedes vean cómo el Señor fue obrando en este pequeño grupo que fue creciendo y establecieron lo que hoy conocemos los pilares de las doctrinas adventistas. Ya para este año el regreso personal visible y premilenial de Jesús estaba establecido, cosas que este día aún enseñamos. La purificación del santuario con el ministerio de Cristo en el segundo departamento, que comenzó en el 22 de octubre de 1844, establecido ya. Y hasta este día seguimos creyendo. Amén. Amén. La validez del don de profecía, manifiesto en Elena de White, también ya para ese año establecido entre los pocos adventistas que existían, y hoy todavía la iglesia cree. Y la obligación de observar el sábado, séptimo día, como día de reposo y su relación con el conflicto final, también ya estaba establecido para ese año y todavía hoy lo creemos. La inmortalidad condicional a través de la fe en Jesús, es decir, el estado de los muertos. Morimos, estamos dormidos, en condiciones de dormidos, hasta que Cristo nos resucita para vida eterna o condenación. Ya estaba claro en 1848. Si ustedes se dan cuenta, en 4 años, los pioneros llegaron a conclusiones muy serias en tan poco tiempo. Dios está moviéndose entre su pueblo. Dice el historiador George R. Knight, los sabatistas, por supuesto, compartían muchas creencias con otros cristianos, pero su predicación y su enseñanza se centraban en esas doctrinas distintivas fundamentales. Y esa es la que hoy en día muchas veces nosotros nos enfocamos. Y a veces el mundo cristiano malinterpreta y creen que nosotros no creemos en el Evangelio y otras doctrinas cristianas porque enseñamos las distintivas. Pero la iglesia adventista comparte muchas otras creencias con los cristianos en general, pero estas son las particulares que dan sentido a la misión de la iglesia. Hablando luego, unos años después,
de esa experiencia de movimiento adventista, Ellen G. White, ya más madura y con experiencia como líder en la iglesia, dijo, y esto aparece en el manuscrito manuscrito 13 de 1889, también publicado en Counsels to Writers and Editors, página 30. El transcurso del tiempo en 1844, dijo ella, estuvo marcado por grandes eventos que abrieron ante nuestros asombrados ojos la comprensión de la purificación del santuario que se estaba verificando en el cielo y que tiene una definida relación con el pueblo de Dios en la tierra. Ustedes se fijan que aquí ella hace claro un principio bien importante que aprendimos en la semana y que está en el libro de Daniel, capítulo 7. Hay una relación de lo que pasa en el cielo y lo que pasa ¿dónde? En la tierra. Y eso es una de las cosas que ellos aprendieron a través de esa experiencia en 1844. Pues claro, este tema es tan importante como observamos durante esta semana, que el enemigo no estaba contento y entre nosotros mismos se han levantado enemigos de este tema del santuario. Uno de los dos más sobresalientes en la historia adventista está Dudley M. Conrad, un evangelista adventista que era inestable emocionalmente, psicológicamente. Muchas veces dejó el mensaje y volvió al mensaje, y dejó el mensaje y volvió al mensaje, hasta que eventualmente dejó el mensaje y escribió un libro en contra de la iglesia adventista, en contra de la doctrina del santuario, que hasta este día todavía lo utilizan muchas otras iglesias para hablar en contra de la iglesia adventista. Él después, cuando ya anciano y cerca de su muerte, le dijo, compartió con un amigo de que se arrepiente de haber salido de la iglesia. Se convirtió en un predicador bautista, pero al final de su vida estaba arrepentido de haber dejado el mensaje adventista. ¿Cuál será su futuro y su destino eterno? No lo sabemos, ahí yo no voy a especular. Hay algunos en la iglesia que tienen sus conclusiones, yo esas cosas las dejo en las manos de Dios. Pero está también el doctor John H. Kellogg, un hombre sabio, inteligente, de los más sabios de ese tiempo. Ustedes habrán de reconocer el apellido. Él inventó la primera fórmula del cornflakes. Él inventó muchas cosas, inventó también máquinas de ejercicios que hoy las usamos como cosa típica de hoy en día. Pues se inventó de las primeras máquinas de ejercicio. De hecho, se inventó una que el presidente de Estados Unidos en ese tiempo usaba en su propia Casa Blanca. La influencia de Kellogg aún se siente hoy en el mundo médico. Un hombre de un talento increíble. Pero era tan sabio y tan inteligente que se llenó de humo de su orgullo y comenzó a apartarse de la fe. Y la primera cosa que hizo fue comenzó a atacar la doctrina del santuario. Pero no lo hizo directamente como lo hizo Conrad. Kellogg lo hizo indirectamente. Él decía, sí, existe un santuario, un templo, pero todos nosotros somos un templo. Es decir, no hay un templo en el cielo per se, sino todos somos un templo y Dios habita en todo. Es más, él decía, Dios habita en el árbol. Así que el árbol es un templo. Es más, el agua es un templo. Es decir, y comenzó a mezclar ideas panteístas, que es la enseñanza de que todo es Dios, con la doctrina del santuario, al punto que el tema del santuario perdió validez en la mente de muchas personas. Un hombre de influencia, también el director del sanatorio hospital adventista más grande de aquel tiempo. Y todo eso, muy interesante la historia, pero no podemos entrar a ello, pero fue uno de los grandes enemigos del santuario al final. También pues terminó fuera de la iglesia. La Señora del Señor, hablando del santuario y esta verdad relacionada con la iglesia adventista, nos dice esto: la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. ¿Usted sabe qué significa eso, hermanos? Quítenle al adventismo la doctrina del santuario y la iglesia adventista no tiene nada que enseñar. No tiene nada. Es más, la iglesia se deshace por completo. Y simplemente hay que cambiar el rótulo. Ahora no somos iglesia adventista del séptimo día. Ahora simplemente somos
Quizás la iglesia bautista del séptimo día, que sí existe, pero no tienen la doctrina del santuario. Esto es fundamental. El asunto del santuario, dice ella en el Conflicto de los Siglos, página 476. El asunto del santuario fue la clave que aclaró el misterio del chasco de 1844. Reveló todo un sistema ¿de qué? De verdades. Por eso cuando hablamos de las doctrinas adventistas, estamos hablando de doctrinas bíblicas que están reflexionadas en el santuario. Hable del sábado, hable de muerte, hable de lo que sea, mis hermanos, está reflejado en el tema del santuario. Por eso habla del sistema de verdades. Esto reveló todo un sistema de verdades que formaban un conjunto armonioso y demostraban que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista. Y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, le indicaba cuál era su deber de allí en adelante. En el futuro, dice ella, surgirán engaños de toda clase y necesitamos terreno sólido para nuestros pies. Necesitamos sólidos pilares para el edificio. No ha de quitarse ni un solo ápice de aquellos que el Señor ha establecido. El enemigo presentará falsas doctrinas, tales como la doctrina que no existe el santuario. Este es uno de los puntos en los cuales algunos se apartarán de la fe. ¿Dónde encontraremos seguridad? A menos que sea en las verdades que el Señor nos ha dado durante los últimos 50 años. Y eso fue escrito en 1905, en el mismo contexto de la controversia con Kellogg. Así es, hermanos, hoy la iglesia promueve esta importante doctrina a través de los libros de pioneros, los libros de Ellen G. White y otros libros que han salido nuevos de eruditos adventistas. Y todo esto, mis hermanos, sirve para confirmar esta gran verdad. El pueblo judío no tiene un santuario, no tiene un templo, pero Dios todavía tiene un santuario donde está ministrando a favor de su pueblo. La iglesia todavía tiene un mensaje relacionado con el santuario. Y la iglesia adventista específicamente ha recibido ese mensaje para presentar ante el mundo. Es una parte íntegra de nuestra misión. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros con esta doctrina? ¿Qué vamos a hacer nosotros con este mensaje? Lamentablemente muchos hoy en la iglesia están ajenos a esta doctrina. Muchos hoy, aún entre los líderes, han dejado de enseñar y predicar este mensaje. Se escucha todo tipo de excusas. Es muy pesado. A los hermanos les da sueño. No van a venir. Todo tipo de excusas. Sin embargo, está claro, por la experiencia de fe de nuestros pioneros, que este es el fundamento de la misión de esta iglesia. Yo oro que nosotros nunca perdamos de vista por qué existimos como iglesia. Que el Señor nos ayude a no cometer el error que cometieron los judíos, que perdieron de vista su misión y su propósito para existir, y por eso desaparecieron como pueblo de Dios. Yo confío que el Señor va a guiar a su iglesia hasta el mismo día de su venida. No va a ser octubre 22. O sea, no sé cuándo va a ser. Pero que sé que un día Él va a aparecer. Y los pioneros van a resucitar. Y ellos, al igual que nosotros, vamos a recibir nuestro galardón en aquel día. Ascienda ante tu altar.
como incienso agradable a ti, Señor, que mi vida entera tú puedas cambiar por la gracia y la justicia de tu amor. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. En el juicio ante el trono celestial, ya no mires mi pecado y mi maldad, solo veas a Jesús en mi lugar, que me ayuda en mi gran necesidad, que el perdón que solo tú me puedes dar, que me acepta y me ama como soy, me transforme por la gracia de Jesús, y tu ley en mi vivir pueda grabar. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. Jesucristo mora en mí.